Para comenzar este video es muy importante saber qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular a aquellos relativos movimientos de los cuerpos. Las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Estas leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario al combinarse con la ley de gravitación universal. Además, las leyes de Newton también han sido determinadas para entender y explicar cómo funcionan las máquinas y cómo actúan en nuestro diario vivir. Tenemos la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Nos dice que si un cuerpo no actúa en ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en una línea recta con velocidad constante. Tenemos la segunda ley de Newton, que dice que se refiere al movimiento de los cuerpos cuando las fuerzas que están actuando sobre ellos no están equilibradas. Establece que la aceleración con que se mueve un objeto depende de la fuerza neta actuando de la masa del objeto. Y tenemos por último lo que es la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción y reacción. Esta nos dice si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre el cuerpo A otra acción igual y de sentido contrario al cuerpo B. Aplicaciones en la medicina. Número 1. Tracción de Russell. Al realizar un torniquete o al tratamiento de fractura, se utiliza diferentes formas de colocar al paciente. Para ello existe la atracción de Russell. Lo que hace es colocar un cable estrillo bajo la rodilla y colocar unas poleas. Por la posición de estos elementos se duplica la atracción ejercida, que se distribuye debajo del miembro afectado y a través de todo el miembro. La atracción es doble para cualquier fuerza ejercida por una dirección. Existe otra forma igual en dirección opuesta, que sabemos cómo se aplica la tercera ley de Newton. Número 2. Para evaluar o cuantificar el daño recibido por el cerebro en un accidente, la segunda ley de Newton plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido, le transmite aceleración. Es lo que ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo se acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe, que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer la fuerza a la que sometemos nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración que es consecuencia directa a la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un determinado valor, el hueso podría fracturarse. En este caso, medimos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que la provoca mediante la segunda ley de Newton para ver lo cerca que hemos estado de la fractura. Ejemplo, si uno empuja una pared, la pared le empuja a él con igual fuerza. En el momento en que la atraviesa es porque ha sido más débil y acabó cediendo su fuerza. Porque si uno empuja en un sentido con fuerza F y la pared en este ejemplo empuja al contrario con la misma fuerza F. Las fuerzas del sistema total no se anulan, pues porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes, sobre la persona y sobre la pared, y por eso no funcionan nunca un sistema de fuerza. Esto es lo que ocurre en la mandíbula, ya que la fuerza realizada por el maxilar inferior acción se le contrapone a otra fuerza realizada por el maxilar superior. Como número 4 tenemos que para tratar huesos rotos se utiliza un sistema de poleas y cuerdas para mantener estacionaria la parte afectada del cuerpo. Como número 5 tenemos que para tratar un daño a la cabeza se utiliza un sistema similar al mencionado anteriormente, en donde por lo general la fuerza actuando sobre la cabeza va a ser un múltiplo íntegro de la tensión aplicada a la cuerda. Este múltiplo íntegro es igual por lo general al número de segmentos efectivos de cuerda utilizado en el montaje. Por ejemplo, si se requiere una fuerza neta hacia arriba de 6 libras sobre la cabeza y se van a usar 3 segmentos efectivos de cuerda, el peso de la masa colgante en el extremo de la cuerda debe ser de 2 libras. Para tratar fracturas a la espina dorsal, es necesario estirar la misma a lo largo de su longitud para que las vértebras sanen
Para lograr esto, se acuesta al paciente horizontalmente sobre una camilla, se le coloca un cabestro con una cuerda directamente a la cabeza, se pasa la cuerda horizontal sobre una polea y se le añade un peso colgante al otro extremo colgante de la cuerda. El peso colgante es igual a la tensión de dicha cuerda y a la misma vez es igual a la fuerza aplicada a la espina dorsal, ya que la cuerda transmite dicha fuerza desde donde es aplicada hasta el punto de contacto con la cabeza, y dicha fricción entre el paciente y la camilla evita que el paciente se deslice sobre la misma. En conclusión, en base a estas leyes de Newton aplicadas al funcionamiento del cuerpo humano, se sientan las bases para concebir un tratamiento ante fracturas, luxaciones, heridas leves y padecimientos sanguíneos.